Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Les damos una bienvenida cordial a nuestro ministerio, la Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Y también te damos una bienvenida a la transmisión de esta oportunidad, la cual es las casas que Jesús visita. Y esta transmisión está sirviendo de bendición para cada uno de nosotros, siendo que en esta transmisión estamos desarrollando la serie denominada las 40 razones bíblicas para establecer y multiplicar la iglesia en las casas. Para esta oportunidad nos damos cita para estudiar la razón número 36, la cual es: las casas son lugares de conversión y bautismo de agua. Y esta historia o esta razón está basada en el capítulo número 16 del libro de los Hechos. De manera que te invitamos para que puedas buscar en tu Biblia este capítulo 16 del libro de los Hechos. Y además te invitamos para que puedas suscribirte a nuestro canal en YouTube o unirte a nuestro grupo en Facebook, La Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Y nuestro canal en YouTube es Iglesia a tu alcance TV. Comparte esta señal y a la vez invita a tus amigos, a tus amistades, para que puedan unirse también a nuestra familia. En la razón número 36 que vamos a ver en esta oportunidad, vamos a encontrar ahí más de un elemento, varias personas, varios personajes. Entre ellos están los apóstoles Pablo y Silas. Ellos se encuentran con ciertas adversidades en su ministerio y también con ciertas personas. Una de ellas es una mujer llamada Lidia. Luego tienen la experiencia que se encuentran con otra mujer, una muchacha que en este caso estaba poseída por un demonio y además era esclavizada por unos hombres que vivían económicamente de ella. Y luego tenemos también el encuentro con el carcelero de Filipos. Esta historia es producto del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y en este viaje misionero, él pues se enfrenta al desafío, al reto de llevar el evangelio fuera de los territorios de Israel. En este caso, pues Pablo, en sus 3 viajes misioneros que él hizo, en este episodio que vamos a ver hoy, es el segundo viaje misionero. Y este viaje duró aproximadamente 3 años. Para este tiempo, ya la iglesia tenía como existencia alrededor de 45 o 50 años. Se había diseminado por diferentes ciudades, por diferentes regiones del Imperio Romano, y habían ido compartiendo el Evangelio y además plantando iglesias siguiendo el modelo bíblico, siguiendo el modelo que el Señor Jesús había establecido, el cual es la iglesia en las casas. Entonces los discípulos también usaron el mismo modelo. Con el trabajo del Señor Jesús o con el ministerio del Señor Jesús, la iglesia se estableció o se fundó, por así decirlo. Pero con el ministerio de los apóstoles, la iglesia se multiplicó. Entonces, en esta lección de hoy, vamos a ver cómo es que este viaje misionero del apóstol Pablo
arrojó como resultado un crecimiento explosivo de la iglesia. Entonces, enfatizamos de que estas 40 razones bíblicas para establecer y multiplicar la iglesia en las casas, esta razón número 36, es la razón para dejar de ir a la iglesia de templo y para establecer en nuestra casa una iglesia. Y esta razón número 36 es la lección que hemos mencionado, es la salvación y bautismo de agua. Y está basada en la experiencia central del carcelero de Filipos. Él y su familia fueron bautizados en una casa, o mejor dicho, en su propia casa. Fue su casa que se convirtió en una iglesia establecida para el Señor. Y una de las maneras como es que Dios envía sus mensajes a sus siervos es a través de las visiones. Habíamos visto, por ejemplo, en presentaciones anteriores, que Dios le había mostrado una visión a Pedro, en la cual, en esa visión, el Señor quería mostrarle a Pedro que Él no hace acepción de personas y que, por lo tanto, el Evangelio debe ser llevado a toda nación, tribu, lengua y a todo grupo étnico. Y eso lo entendió perfectamente Pedro. Luego vemos también que Dios se comunica con visión con Cornelio, que recibe a Pedro para que le llevara el mensaje. Y en esta ocasión vemos aquí a Pablo que él también recibe una visión. Y en esta visión Pablo mira a un hombre de Macedonia. Y Pablo entiende que era tiempo de que el Evangelio fuera llevado a esa región de Macedonia para que pudieran ellos también tener derecho a la salvación. Este hombre macedonio pues representa toda esa población o toda esa región allí en Macedonia que estaban en los planes del Señor para ser evangelizados. Pablo empieza este viaje misionero acompañado de Silas. Y en el camino ellos encuentran a un joven llamado Marco que se une a su equipo y este viaje posteriormente termina cuando ellos se encuentran también ahí con Lucas. Él viaja desde Jerusalén, pasa por Antioquía de Siria y después va cruzando por todo el interior del Asia Menor. Y para que ustedes puedan ubicarse geográficamente en el tiempo contextual, pues el Asia Menor es lo que hoy es la Turquía actual. Entonces, vemos, como ya mencionamos, que el apóstol, al llegar para allá, él une prácticamente dos continentes, ¿no? Él pasa por Turquía, que es en el continente del Asia Menor, y luego en Grecia, llega hasta Grecia, que es Europa. Y es así como el Evangelio llega a Europa y precisamente es una mujer que es la primera cristiana que recibe el Evangelio o que se convierte al cristianismo, que en este caso es Lidia. Y Lidia, ella, establece una iglesia en su casa. Y Lidia, al igual que el carcelero de Filipos, también ella se convierte al Señor con toda su familia. Y es ahí donde ella establece una iglesia en su casa, y no solamente eso, sino que todo el tiempo de la estadía que duró Pablo y Silas en esa región de Macedonia, fue que habitaron en la casa de esta mujer piadosa llamada Lidia. Y en conclusión podemos ver en este capítulo 16 que estas personas aquí mencionadas, como lo son Lidia, luego está la muchacha que era endemoniada y el carcelero de Filipos, que era un ciudadano romano, ellos representan
a todas aquellas personas que los judíos odiaban, como lo eran las mujeres, los esclavos y los gentiles. Pero como Dios había roto todas esas barreras, había traspuesto todas esas vallas, entonces el Evangelio llega a ellos. Y aquí vemos en esta imagen, ¿no?, el equipo misionero de Pablo. Entonces, Pablo tiene que zarpar, como ya mencionamos, desde Jerusalén y cruza todas estas regiones para llegar al punto donde Dios lo estaba llamando o llevando. Pero vamos a leer desde el capítulo 16, versículos 11 en adelante. Y partidos de Troas, vinimos camino derecho a Samotracia y al día siguiente a Nápoles y de allí a Filipos, pues es la principal ciudad de aquella parte de Macedonia y es una colonia romana. Y estuvimos allí en aquella ciudad ciertos días. Entonces, Pablo, en este viaje misionero, él va a ciudades estratégicas. Eran ciudades estratégicas puesto que eran un centro de cultura y además eran un centro de comercio. Y por ser un centro, esas ciudades, mucha gente se congregaba allí para sus diferentes actividades, como ya mencionamos, tanto la cultura como el comercio. Entonces, esta gente allí que venía de diferentes latitudes, de diferentes pueblos o de diferentes ciudades o de otras regiones, entonces, al llegar allí a Filipo, en este caso, pues ellos iban a encontrar o iban a conocer el mensaje cristiano. Y al haberse convertido al Señor y al volver a sus lugares de origen, entonces regresaban llevando el Evangelio del Señor. Es por eso que aquí el autor del texto de la Biblia dice que es la principal ciudad de aquella parte de Macedonia. Es decir, Pablo escogió eso a propósito, porque él quería usar como una punta de lanza esta ciudad de Filipos, para que toda la gente que llegaba ahí por turismo, por placer o por cultura o por negocios, volvieran a sus tierras llevando el Evangelio del Señor. Entonces, aquí, esta ciudad de Filipos fue la primera provincia de Macedonia. Y fue la primera ciudad donde el apóstol llegó. Y llegó con el propósito de plantar allí la iglesia en las casas. Y al leer todo el capítulo 16 encontramos que él plantó dos iglesias ahí. Plantó una iglesia en la casa de Lidia y plantó la otra iglesia en la casa de el carcelero de Filipos. Entonces, y así empieza el evangelio allí. Entonces, esta mujer llamada Lidia era una mujer que, al igual que Cornelio, era temerosa del Señor. Ella estaba esperando con ansias querer conocer de ese Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. Y cuando Pablo llega y la encuentra, dice el texto, que Dios le abrió el corazón de esta mujer llamada Lidia para que fuera un corazón receptivo al mensaje del Señor. Leamos lo que es el texto. Y en el día del sábado salimos fuera de la ciudad junto al río, donde solían hacer oraciones y nos sentamos allí. Y hablamos a las mujeres que allí se habían congregado. Y cierta mujer llamada Lidia, que vendía púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, nos oyó. Y el corazón del cual el Señor abrió para que pudiese escuchar con mucha atención lo que Pablo decía. Es decir, Dios preparó el camino, en este caso con esta mujer llamada Lidia. Y estas personas se congregaban con los
judíos que estaban dispersos ahí en Filipos. Y estos judíos se congregaban a la ribera de un río, puesto que no tenían sinagoga. Y no tenían sinagoga porque al parecer no eran muchos judíos, eran quién sabe apenas unos 10 o 12. Pero ellos eran fieles a su religión y cada sábado se reunían en la ribera del río y esta mujer allí fue que conoció acerca de Dios. Pero luego el versículo 15 nos dice que cuando fue bautizada, ella y su casa, es decir, la familia de ella y los empleados y los esclavos que moraban en su casa, se convirtieron a la fe cristiana. Y ella, al convertirse en una cristiana, en una hija de Dios, entonces le rogó a Pablo y a Silas que se hospedaran en la casa, que posaran ahí por el tiempo que ellos iban a estar haciendo el trabajo misionero. Y no solamente eso, sino que esta mujer, Lidia, presentó o dio su casa para que allí se pudiera establecer una iglesia, la primera iglesia en casa en aquella región. Entre las referencias que tenemos de ella es que era una mujer que se dedicaba al negocio, ella vendía púrpura y por lo tanto era una mujer pudiente, o sea, tenía económicamente un respaldo que le daba cierta élite de poder, ¿no? Y de riqueza. Y ella, pues era una mujer, por ser piadosa del Señor, muy generosa y ayudaba a muchos extranjeros, muchos peregrinos, muchos foráneos. Prueba de ello, pues tenemos ahí a Pablo y a Silas que los hospedó en su propia casa. Ahora, vemos también que esta mujer era de Tiatira. Y en Tiatira, según Apocalipsis 2, 18 y 20, se estableció otra iglesia. Y, y es así como el Evangelio va creciendo, como el Evangelio va avanzando, y es como el Señor va guiando las cosas, va conduciendo las cosas. Después que que Pablo y Silas eh, establecen esa iglesia allí en la casa de Lidia, continuaron buscando dónde fundar más iglesias, pero se encuentran con un fenómeno, el cual era que había un grupo de hombres que tenían a una muchacha esclava que la explotaban por el trabajo que ella hacía, y el trabajo que ella hacía era adivinar la suerte a la gente, porque pues al ser una ciudad pagana, entonces mucha gente creía en esas adivinaciones y supersticiones. Entonces estos hombres cobraban dinero por el trabajo de esta mujer. Y esta mujer hacía ese trabajo no porque tenía algo especial, sino porque ella era presa de los demonios, era una mujer que estaba poseída. Y de esto se aprovechaban estos hombres. Miren lo que es el texto. Y aconteció que yendo nosotros a la oración, una cierta muchacha que tenía espíritu de adivinación nos salió al encuentro, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Y ésta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, los cuales nos enseñan el camino de salvación. Y cabe mencionar que los demonios reconocen cuando se presenta un siervo del Señor. Y estas expresiones que da esta muchacha no era ella, sino que era el demonio que estaba poseído en ella. Y es prácticamente lo mismo que cuando el Señor Jesús se encontraba con gente endemoniada. Y ellos reconocían de que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Santo de Dios. Entonces, aquí vemos a Pablo, que también este demonio reconoce que Pablo y Silas no eran
dos personas comunes y corrientes. No eran personas del mundo, sino que eran siervos de Dios. Entonces, el demonio reconoce que estaban frente a instrumentos de Dios mucho más poderosos que él mismo. Y es por eso que da estas voces para crear una especie de, vamos a decir, de disturbio en la ciudad, en los pobladores, porque como ya mencionamos, toda esta gente eran paganas y tenían sus diferentes deidades, entonces ellos eran celosos de sus religiones, de sus ritos. Y cuando escuchaban de que una nueva religión llegaba, entonces para ellos era motivo de preocupación. Y cuando este demonio se alborota, lo hace con el propósito de alborotar a la población para hacer de los siervos del Señor, en este caso Pablo y Silas, hacer de ellos enemigos. Entonces, Pablo se percata de esto. Entonces, Pablo, usando la autoridad que el Señor Jesús les había conferido, entonces hace ese trabajo de liberación de ese demonio en esta muchacha. No dice el nombre de ella, pero sí nos dice que era esclava de sus amos y era esclava del demonio. Pero ante los ojos de Dios era la niña de sus ojos. Y es por eso que Pablo, al llegar ahí, no fue por casualidad, sino que era el plan del Señor poder liberar a esta mujer. Y es de entender o es de inferir que así como Pablo bautizó a Lidia, la primera mujer, y estableció una casa en la casa de Lidia, es también de inferir que en la casa de esta muchacha, una vez liberada, se pudo haber establecido ahí una iglesia en la casa de ella. Y dice el versículo 18, y esto hacía por muchos días, mas desagradó a Pablo, que se volvió y dijo al Espíritu, te mando en nombre del Señor Jesucristo que salgas de ella, y salió en esa misma hora. Apreciado hermano, apreciada hermana, cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor y nos convertimos en sus discípulos, nos convertimos en sus instrumentos, entonces Dios nos da la autoridad del Espíritu Santo. Dios nos da ese poder para poder desarrollar el trabajo que nos ha encomendado. Y el trabajo que el Señor nos ha encomendado es el mismo trabajo que el Señor Jesús hacía. El Señor Jesús predicaba, el Señor Jesús enseñaba, el Señor Jesús sanaba enfermedades físicas, el Señor Jesús sanaba enfermedades espirituales, en este caso problemas demoníacas, y también el Señor Jesús resucitaba muertos. Entonces, y todo eso lo hacía con el poder, con la autoridad del Padre. Y cuando Él delega esta autoridad a sus discípulos, cuando Él asciende a los cielos después de resucitado, entonces Él les dice a ellos la autoridad y la promesa de que las cosas que vieron hacer del Maestro, ellos las iban a hacer mucho más grandes, mucho más mayores y mucho más en cantidad. Entonces aquí vemos la prueba de ello, que este hombre del Señor, en este caso Pablo, pues actúa como vio actuar a su maestro y libera a esta pobre alma que estaba siendo esclavizada y explotada tanto por los demonios como por sus amos. Entonces, estos amos se enfurecieron a tal punto que hicieron una convulsión en la ciudad, en el pueblo, acusando falsamente a estos dos hombres, a Pablo y a Silas, ante las autoridades, y ahí vamos a leer que dice que son los magistrados, ante los jueces, y la acusación que ellos le ponen ahí es que estos hombres
estaban trayendo una nueva religión que era contraria a la religión pagana que ellos tenían en el Imperio Romano, por un lado. Y por otro lado, es que estos hombres estaban causando alboroto en la ciudad, en el pueblo. Y entre las leyes que tenían estos romanos era que todo ciudadano romano o toda persona que reside en el territorio romano tenía el derecho de vivir en paz, de vivir en tranquilidad, que nadie podía venir a reservarse el derecho de perturbar su paz de esta gente. Entonces, estos amos de esta muchacha, fue esa acusación que le dan ante los magistrados. Y dice, estos hombres han venido aquí a causar disturbios, han venido a violar los derechos de nosotros que tenemos como romanos. Entonces, ellos logran que prendieran a Pablo y a Silas, que los azotaran y luego los encarcelaran. Veamos lo que dice, versículo 19 al 24. Y viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, noten que ellos no dicen la verdad. La verdad de ellos era que estos hombres les habían dado por terminado el negocio. El negocio que tenían estos amos de esa muchacha era que cobraban dinero por las adivinaciones que ella hacía. Pero cuando esta muchacha fue liberada de esos demonios, entonces ya no tenía espíritu de adivinación. Esta muchacha quedó en sus juicios cabales y por lo tanto se les acabó el negocio a estos hombres. Y dice que prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron al foro ante los magistrados, ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres alborotan nuestra ciudad y son gente judía, son gente extranjera. Nosotros somos romanos y aquí nuestras leyes a nosotros nos protegen y nos garantizan al menos nuestra paz. Pero estos vienen a irrumpir nuestra paz y enseñan costumbres que nosotros como romanos no nos es lícito tolerar, aceptar o permitir. Esa fue la acusación que ellos pusieron. Y la multitud, dice, se levantó a una contra ellos y los magistrados, rompiéndose sus ropas, los mandaron a azotar con varas. Y después que los hubieron azotado, de muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con diligencia, el cual, habiendo recibido tal mandamiento, los metió en la cárcel de más adentro, algo parecido a lo que ocurrió con Pedro, y les aseguró los pies con un cepo. Y fue allí que ellos estuvieron encarcelados. No nos dice cuánto tiempo estuvieron encarcelados, pero lo que sí nos dice fue que todas las cosas que los hombres hacen para mal, Dios las torna para bien. Y en este caso, Dios provocó un terremoto. Y dice el texto que fue un gran terremoto. Me imagino que se destruyó toda la prisión. Vamos a leerlo. Mas a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los que estaban presos los oían. Entonces fue hecho de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían e inmediatamente las puertas se abrieron y las prisiones de todos se soltaron. Apreciados hermanos, es un milagro que prácticamente eh, removió los cimientos de todos los encarcelados y del propio carcelero. Para Pablo y Silas no era problema estar en prisión, no era problema haber sido azotados por causa de Cristo. Y ellos, en vez de estar deprimidos o en vez de estar acongojados,
Es todo lo contrario. Dice el texto ahí que ellos estaban cantando, estaban orando, estaban alegres y felices, y que estos cantos y estas oraciones eran como una especie de predicación para el resto de los encarcelados. Y fue estas oraciones y estos cantos que provocaron ese terremoto. Y ese terremoto, pues trajo como consecuencia que las paredes se cayeran, que las puertas se abrieran, que los presos fueran sueltos de sus grillos o de sus cepos y pudieran tener la libertad. Pero ¿qué más ocurrió aquí? Dice, y habiendo despertado el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacando la espada se quería matar, pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo una luz, entró de un salto y temblando se arrodilló a los pies de Pablo y de Silas. Apreciado hermano, apreciada hermana, Dios obra milagros. Bien pudieron estos presos, o sea, el resto de presos, aparte de Pablo y de Silas, haberse fugado, siendo que estaban libres. Pero ellos no se fugaron, sino que ellos les había calado profundo las oraciones y los cánticos que estos siervos de Dios entonaron. Y se quedaron ahí. Y cuando este carcelero se da cuenta que estaba perdido, se da cuenta que estaba arruinado, basta con que se le haya escapado un solo preso. Este hombre, el carcelero, según las leyes romanas, tenía que pagar con su propia vida. Ahora imagínese usted que se le escapasen todos los presos, no solamente su familia cercana, sino que a todos sus parientes iban a ser eliminados también. Sabiendo esto, Pablo le dice al carcelero, no te hagas ningún daño porque nadie se ha escapado. Todos estamos aquí. Entonces este hombre reconoce que aquí operó algo sobrenatural y que estos dos hombres, Pablo y Silas, no eran hombres comunes y corrientes. Tanto así que él consideró que ellos eran dioses que habían bajado allí. Y es por eso que se tira de rodillas a los pies de ellos, se postra para hacerles una pregunta de salvación, una pregunta de vida. Y la pregunta es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y es aquí que vemos la siguiente escena, la conversión del carcelero de Filipos. Vamos a leer. Y sacándolos fuera les dijo, señores, ¿qué es lo que debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Es la verdad muy conmovedor todo esto, ¿no? Yo quiero aquí enfatizar algo que mencioné en una de las presentaciones anteriores. El único requisito que usted necesita para ser salvo es solamente creer en el Salvador, creer en el Señor Jesucristo, aceptarlo a Cristo como el Salvador de tu vida y aceptarlo a Cristo como el Señor de tu vida. Tú no tienes que aceptar o creer un cúmulo de creencias. No, aquí no habla para nada de creencias fundamentales.
no habla de doctrinas, no habla de catequesis, no habla de manuales de iniciación o de fe. Todo eso es humano, todo eso es mundano, todo eso es hasta maldito, porque están cometiendo blasfemia, queriendo reemplazar o sustituir todas esas cosas por la persona de Cristo que es el Salvador. Pablo y Silas no le dicen a ellos, tienes que hacer tantas cosas para llegar a Cristo, no. Ellos le dicen, lo único que tú tienes es creer en el Señor Jesucristo, creer en el Salvador y entregarle tu vida al Salvador, aceptándolo como tu Salvador y como tu Señor. Yo creo que este es la cepa del cristianismo. Esto es el tronco de la fe. Creer en el Salvador y aceptarlo como tu Señor. No necesitas más. Y si hay gente, ya sea instituciones religiosas, denominaciones, ministerios o cualquier nombre que se les ocurra, toda esta gente quiera ponerte, en vez de esto, otras cosas, o además de esto, otras cosas, pues estás perdido. Porque lo único que tú necesitas solamente es creer en el Salvador, creer en el Señor Jesucristo. Y dice el texto que esa misma noche, no solamente que él creyó, sino que toda su familia creyeron. Y esa misma noche toda su familia se bautizaron. Y esa misma noche esa casa se convirtió en una iglesia en casa para el Señor. Esta es la razón. Número 36. Que las casas son lugares para salvación, para aceptar a Cristo como tu Salvador. Son lugares para aceptar a Cristo como tu Señor. Y son lugares para que tú puedas entregarle tu vida a través de el santo bautismo. Porque dice que este hombre esa noche se bautizó él y toda su familia. Y este hombre, este carcelero, después de haber recibido esta grandísima bendición, de haber sido perdonado de sus pecados y de haber sellado su vida con el Señor, entonces el Espíritu Santo vino a obrar en él. Y este hombre empezó a obrar haciendo el bien. ¿Y qué es lo que hizo? Los llevó a estos hombres, Pablo y Silas, a su casa, les vendó las heridas, les dio alimento, les dio ropa. Eso solamente lo hace alguien que ha sido transformado por el Señor a través del Espíritu Santo. Y tomándolos, él en aquella misma hora de la noche les lavó los azotes, las heridas, y fue bautizado inmediatamente él y todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó creyendo en Dios con toda su casa. ¿Estás entendiendo, apreciado hermano? Apreciada hermana. No lo llevó a ningún recinto, entre comillas, sagrado. No lo llevó a ningún templo. No lo llevó a ninguna basílica. No lo llevó a ningún de esos lugares de corte donde se reunían por motivos religiosos aquellos romanos y griegos. No, lo llevó en su casa. Los apóstoles fue allí que establecieron en la casa de este hombre otra iglesia. La primera fue con Lidia y ahora es con este hombre. Y es así que prácticamente termina
esta historia de estos dos apóstoles, Pablo y Silas, pero da el comienzo a una grandiosa obra de expansión de iglesias en casa allí en Filipo, allí en Macedonia y luego por el resto de Europa. Y no solamente por el resto de Europa, sino en los confines del mundo de aquella gente que llegaba a Filipo por diferentes razones que ya mencionamos al comienzo. Cuando ellos volvían a su casa, volvían llevando la fe de los cristianos. Pero leamos lo final que dice aquí. Mas Pablo les dijo, nos han azotado públicamente sin haber sido condenados, siendo nosotros hombres romanos, y nos han echado en la cárcel y ahora nos echan fuera encubiertamente. No, por cierto, sino que vengan ellos mismos y nos saquen. Y los alguaciles volvieron a decir a los magistrados estas palabras, y ellos, oyendo que eran romanos, tuvieron miedo. ¿Qué había pasado? Que los amos de esa muchacha los denunciaron a ellos como judíos, y ciertamente eran judíos. Pero además de ser judíos, ellos tenían la nacionalidad romana. Y como ciudadanos romanos, ellos tenían todo el derecho de que las autoridades y el gobierno romano les garantice la protección de sus derechos y el cuidado de sus derechos. Pero ¿qué había pasado con ellos? Dice ahí el texto, que los habían azotado por calumnias y que los habían encarcelado sin haber pasado por un juicio. Es decir, les habían violado sus derechos. Los magistrados solamente tenían el conocimiento de que eran judíos, pero cuando escucharon que también eran romanos, entonces tuvieron miedo. ¿Y por qué tuvieron miedo? Porque el pueblo les iba a hacer justicia a estos magistrados o autoridades. Entonces lo que hacen es que les piden que salgan de la ciudad, pero en silencio, a escondidas, para que el pueblo no se alborotara con razón. Pero yo aquí tengo una pregunta, ¿no? ¿Por qué Pablo y Silas no dieron su declaración de que eran ciudadanos romanos cuando los estaban azotando? ¿Por qué es que ahora, cuando ya ellos habían sido liberados y ellos habían hecho su trabajo misionero, por qué ellos recién ahora declaran de que son ciudadanos romanos? Porque Pablo y Silas, ellos querían asegurarse de que el trabajo que habían hecho allí, de haber fundado esas nuevas iglesias en casa y de haber llevado el evangelio a esas dos familias, que las autoridades romanas les garantizaran la protección y la tranquilidad de sus derechos de esos ciudadanos romanos que ahora ya eran cristianos. Lidia y el carcelero de Filipos. Entonces, y viniendo, les suplicaron, sacándolos, le rogaron que se saliesen de la ciudad. Entonces, salidos de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Vemos aquí que en la casa de Lidia, en ese corto periodo de estadía de Pablo y de Silas, establecieron una iglesia, porque ahí dice que ellos fueron a la casa de Lidia, en otras palabras, fueron a la iglesia que Lidia tenía en su casa, y habiendo visto ahí a los hermanos de esa iglesia en casa, en la casa de Lidia, los consolaron, y luego se fueron a cumplir con su misión en otras latitudes. Apreciados hermanos, apreciadas hermanas, las iglesias en las casas es una iglesia de familia, donde todos se conocen, donde todos se entienden, donde todos se ayudan.
donde todos se extrañan, nadie sobra, todos hacen falta, todos se ayudan. Y eso fue lo que ocurrió aquí en la casa de Lidia. Lidia fue la pionera en establecer su casa allí en Macedonia. El carcelero de Filipos establece su casa allí en Filipos. Y la muchacha que había sido liberada de los espíritus malignos, también ella establece su casa allí para la honra y la gloria del Señor. La iglesia en casa es el modelo de iglesia de Cristo. La iglesia en casa es el modelo de iglesia del Nuevo Testamento. Y la iglesia en casa es el modelo de iglesia para el tiempo del fin. Es para este tiempo. La iglesia en casa es la iglesia para dejar de ir a la iglesia de templo y es la iglesia para hacer de tu casa un santuario. Ahí están nuestras vías de comunicación. Si crees que podemos servirte de ayuda y de asesoramiento, el Señor quiera bendecirte y quiera el Señor tocar en tu corazón, así como tocó el corazón de Lidia, para que puedas tú redefinir tus paradigmas, puedas redefinir tus conceptos de iglesia y puedas seguir el ejemplo de Lidia y hacer de tu casa una iglesia para el Señor, de seguir el ejemplo de el carcelero de Filipos y hacer de tu casa una iglesia para el Señor. Y seguir el ejemplo de ellos dando el testimonio a toda la familia cerca y lejana que tengas, a todos tus demás relacionados que viven cerca de ti. El propósito de este ministerio es que tú puedas crecer espiritualmente, que tú puedas descubrir estas preciosas verdades y que puedas ser ayudado y que el Señor, que el Espíritu Santo y el Señor obre en ti. Y si tú sientes que estás siendo ministrado o estás recibiendo ayuda de nuestra parte, pues queremos también pedirte que nos ayudes. ¿Y de qué manera? Cuando tú le das un like a esta transmisión, cuando tú comentas, cuando tú compartes, cuando tú invitas a otras personas para que se unan a este canal Iglesia a tu alcance TV o a nuestro grupo en Facebook, La Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Estamos llegando ya a la final de esta serie. Y si tú recién te conectas por primera vez, te invitamos para que mires las 35 presentaciones anteriores que noche a noche, los días viernes, hemos venido desarrollando. Y que ya, si tú has venido siguiendo todas estas transmisiones, estás en condiciones de poder hacer de tu casa una iglesia para el Señor. Pero si todavía no estás preparado, faltan por lo menos 3. Y te animamos para que no te las pierdas. Te invitamos para que tú puedas invitar a otras personas y también puedan ser ministrados. Que Dios te bendiga.